Amigos, hola a todos, soy el Dr. Demchenko y hoy tenemos un video conversacional en el que me gustaría hablar sobre la medicina funcional. El hecho es que muy a menudo podemos encontrar ciertos ataques hacia los terapeutas manuales, los osteópatas e incluso hacia los médicos de terapia física, porque hay cierta incomprensión sobre lo que realmente hacen estas profesiones, qué tratan y de qué manera se logra el efecto terapéutico. Y esto es un enfoque clásico en la medicina moderna. Actualmente se basa principalmente en que debemos hacerle un diagnóstico a la persona y, de acuerdo con ciertas recomendaciones clínicas que generalmente provienen del Ministerio de Salud, tratar a la persona. Y normalmente, para hacer un diagnóstico, por supuesto, se utiliza la anamnesis, cuando el médico recopila información del paciente a partir de su historial médico. Los médicos aún examinan y palpan a los pacientes, revisan el abdomen con las manos y miden la temperatura, pero principalmente ahora la mayoría de los diagnósticos, el establecimiento de diagnósticos, se basa en algún tipo de estudios clínicos o investigaciones con ayuda de equipos. Es decir, cuando vienes y dices, me duele la articulación de la rodilla, ¿qué es lo primero que hace el médico? Te pide radiografía, ultrasonido, resonancia magnética y análisis de sangre para detectar marcadores de inflamación. Con estos métodos objetivos te hacen un diagnóstico. Primero se busca lo que estos métodos de investigación pueden encontrar, qué podemos detectar con ellos. Generalmente, si te solicitan un análisis de sangre u orina para las articulaciones, la mayoría de las veces buscamos algunas sustancias específicas que pueden causar un proceso inflamatorio o buscamos en el paciente signos de un proceso inflamatorio en la sangre. Muy a menudo esto es importante para los pacientes con dolor de tipo reumatológico, como el reumatismo, la artritis reumatoide, la gota, por ejemplo. Si hablamos de métodos como la resonancia magnética, rayos X o ultrasonido, buscamos alteraciones en la anatomía, es decir, buscamos daños en los cartílagos, daños en los ligamentos, desgarros de ligamentos. Podemos buscar algún tipo de crecimiento, algunos tumores y así sucesivamente. Es decir, en primer lugar, alteraciones en la anatomía y ya partiendo de esas alteraciones anatómicas o de la detección de procesos inflamatorios, se prescribe el tratamiento. Es decir, puede ser un tratamiento quirúrgico, puede ser un tratamiento fisioterapéutico, puede ser una terapia con pastillas o algunos ejercicios. Si hablamos de la medicina funcional, es decir, de lo que hacen los terapeutas manuales, osteópatas y kinesiólogos, primero abordamos problemas que no aparecen en resonancias magnéticas ni en análisis de sangre u orina. ¿Por qué? Si ya tienes cambios por un factor reumatológico, eso contraindica la terapia manual. La terapia manual, el masaje y varios ejercicios atraen mucha sangre a la articulación y en esa sangre están los agentes que la dañan. En resumen, tienes mala eliminación del ácido úrico y este se encuentra en la sangre. Masajes, fisioterapia o ejercicios en la rodilla aumentan el flujo sanguíneo y el ácido úrico en la articulación, lo que puede causar una exacerbación. Por eso, si tienes, por ejemplo, gota, acumulación de ácido úrico, entonces necesitas tomar medicamentos especiales que lo reduzcan. Por eso es una manifestación de la enfermedad principal. Solo cuando la enfermedad principal esté curada, se pueden usar métodos de medicina funcional como rehabilitación para la recuperación tras la exacerbación. Y de hecho, si ven en la resonancia magnética algún desgarro de meniscos, desgarros de ligamentos, fracturas, etc., eso también es trabajo de otros especialistas. Son ortopedistas, cirujanos y neurólogos, es decir, médicos que tratan alteraciones anatómicas. En primer lugar, la medicina funcional se basa principalmente en las alteraciones y trata las alteraciones de las funciones. Eso es, muy a menudo los pacientes vienen con dolor de espalda, de rodilla, donde o no hay ningún problema en la resonancia magnética, ultrasonido y análisis, o esos problemas existen, pero no están relacionados con el síndrome de dolor por el que la persona viene. Y precisamente esas alteraciones que tratamos la mayoría de las veces no se pueden registrar con los equipos, porque están relacionadas con la alteración de la calidad o el rango de movimiento. Como pueden entender, la radiografía es una imagen estática de la anatomía, la resonancia magnética también es una imagen estática de la anatomía, no muestra cómo se mueve esa anatomía. Primero, la medicina funcional estudia el movimiento y lo que ocurre con él.
Es decir, en qué niveles puede ocurrir precisamente la alteración de este movimiento, si puede ocurrir a nivel anatómico. Puede ser, es decir, en pocas palabras, el cartílago se desgasta, empieza a rozar, luego el hueso comienza a hincharse y a inflamarse. Con ejercicios terapéuticos e inmunoterapia se pueden reducir un poco los síntomas y mejorar la movilidad de las zonas cercanas. Mejorar la movilidad y reequilibrar la musculatura es posible, pero no se puede regenerar el cartílago. Si el daño es grande, visible en la resonancia magnética, se puede trabajar, pero probablemente no habrá recuperación completa y se requerirá otro tipo de intervención. Hacer una condroplastia, es decir, regenerar el cartílago mediante un método quirúrgico o incluso recurrir al reemplazo de la articulación hasta las superficies articulares, por ejemplo, con metálicas. Muchos pacientes me dicen, doctor, tengo un problema, la resonancia magnética no muestra nada, pero sigo con dolor. Y en realidad eso es una muy buena señal. Si en tus análisis y en la resonancia magnética no aparece nada, pero aún así te duele, eso es una muy buena señal pronóstica. El pronóstico de tu enfermedad es muy positivo, ya que tu anatomía probablemente esté bien, pero su funcionamiento es lo que está alterado. Y justamente en nuestra profesión, lo más importante no es el estudio de los estudios. Estos son necesarios para descartar algún problema grave. En nuestro trabajo, lo principal es la anamnesis. Hacer preguntas específicas y sacar conclusiones de las respuestas del paciente. Porque con una anamnesis bien hecha y analizada se entiende la esencia anatómica del problema del paciente, es decir, por ejemplo, que la articulación se mueve con demasiada rigidez o, por el contrario, los ligamentos están demasiado estirados, los músculos son débiles, la articulación está floja, no se sostiene bien y hay que fortalecerla. O, por ejemplo, a partir de la pregunta se puede entender que en realidad no es dolor en la articulación, sino que es un dolor que, por ejemplo, proviene de la región lumbar de la columna vertebral y se irradia a la zona de la articulación de la rodilla a través de los nervios. Después de reunir la información, necesitamos hacer una especie de suposición de por qué puede doler. Pasamos a la siguiente etapa, que es la prueba funcional. En mi opinión, esto es algo que les falta mucho a los ortopedistas y neurólogos, y yo incluiría esto en el proceso educativo general de estos médicos para que puedan distinguir la patología funcional de la patología ortopédica o quirúrgica. Porque lamentablemente muchas veces esto no se reconoce y operan a personas sanas, pero estas operaciones no mejoran nada. Aunque se podría haber prescindido completamente de ellas con un ejercicio bastante simple o alguna manipulación manual. En consecuencia, las pruebas suelen ser un conjunto de movimientos, una comprobación de la amplitud de movimiento y de la correcta activación de la musculatura alrededor de alguna articulación en particular. Si verificamos cómo se activan los músculos, cuál es el rango de movimiento, y a partir de eso encontramos, por ejemplo, una limitación en el rango de movimiento, o al contrario, un rango de movimiento excesivo o músculos que no funcionan correctamente. Desde ahí se construye la terapia, pero los sistemas de diagnóstico aceptados en la medicina moderna no lo permiten. En muchos países, incluida Rusia, ya hay una comprensión general de este problema. Por eso ahora se está introduciendo el concepto de médico de medicina física y rehabilitación y existe incluso una clasificación aparte específicamente para los funcionales. Con artrosis de rodilla, la articulación puede ser inestable, rígida y los músculos pueden funcionar o no, porque el diagnóstico de artrosis solo es lo que muestra la imagen. El diagnóstico de artrosis muestra cambios en cartílagos y huesos, pero no como ocurren en cada paciente. En el extranjero se introdujo hace tiempo la clasificación Rossi, Rossi V y Rossi Athletics para participantes con alteraciones funcionales. Es decir, por ejemplo, en nuestro sistema el diagnóstico puede verse como una alteración en el rango final de extensión de la articulación de la rodilla. Es decir, puede haber artrosis, puede no haber artrosis, puede haber sinovitis, puede no haber sinovitis, puede haber desgarro de menisco o no haberlo. Lo más importante para nosotros es que la rodilla no se extiende completamente. Si la rodilla no se extiende completamente, lo más probable es que la persona tenga un aumento de la fricción en las superficies articulares, los músculos se sobrecargarán, todo eso se va a inflamar y doler. Y si encontramos una alteración, por ejemplo, en el rango de extensión, nuestra tarea principal es devolver la amplitud de extensión. Y de manera sorprendente, cuando se restablece la biomecánica, todos los demás diagnósticos de la medicina oficial empiezan a desaparecer.
Pasa igual con la musculatura, se prueba la calidad del movimiento o de los músculos. Por ejemplo, si al agacharse la rodilla colapsa mucho hacia adentro, es decir, entendemos que o el pie no sostiene bien o los músculos de la zona glútea no se activan correctamente. Y por supuesto, esto va a sobrecargar constantemente los ligamentos de la articulación de la rodilla y los meniscos por la parte interna. Por lo tanto, estos diagnósticos serán inflamación del ligamento, problemas de menisco o sinovitis, es decir, hinchazón de la rodilla. Si solo vemos estos diagnósticos, usamos inyecciones y pastillas, atacando síntomas sin tratar la raíz del problema. Cuando vemos en la sentadilla que la rodilla no funciona correctamente, entonces tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico funcional, como el colapso medial de la articulación de la rodilla durante la sentadilla. Es decir, en pocas palabras, la rodilla no sabe mantener su posición al hacer sentadillas, al subir escaleras, al correr, sino que constantemente se va hacia adentro. Lo consideramos en el diagnóstico y podemos trabajar con ello, aunque la mayoría de las veces no es en la articulación de la rodilla. Por ejemplo, puede ser el fortalecimiento del pie, el fortalecimiento de la zona glútea o, por ejemplo, el trabajo con la región lumbar de la columna, porque la zona glútea también está inervada y se activa desde la zona lumbar. Por ejemplo, un bloqueo en la columna lumbar puede desactivar el glúteo y causar desviación en la rodilla. Este enfoque permite realmente tratar a la persona y no solo eliminar los síntomas y, en consecuencia, los diagnósticos sintomáticos. La mayoría de nuestros diagnósticos son anatómicos como la artrosis o sintomáticos. Es decir, vemos que, por ejemplo, una persona tiene dolor en la parte baja de la espalda y muy a menudo el médico pone el diagnóstico de lumbalgia, que es simplemente dolor en la parte baja de la espalda, escriben lumbalgia, dolor en la parte baja de la espalda, pero en latín. Y en cuanto una persona recibe el diagnóstico de lumbalgia o dolor en la rodilla, el médico de inmediato tiene una solución para ese problema, porque su diagnóstico para ese dolor lumbar o de rodilla. Si tienes dolor, tenemos pastillas para el dolor, así que ya te curamos, por así decirlo, pero a nadie le interesa por qué ocurre ese dolor. Y precisamente la medicina funcional se encarga de trabajar con la función, de detectar dónde esa función está fallando, dónde falta volumen, dónde falta estabilidad, dónde falta activación o desarrollo de la musculatura. De esto se encargan médicos de rehabilitación, terapia manual, fisioterapia y doctores en osteopatía. ¿Cuándo deben ir con un médico funcional y cuándo con uno anatómico, cirujano u ortopedista? Si tienen una lesión grave, por ejemplo, si algo se rompió, se desgarró o se fracturó, no deben acudir, especialmente en los periodos agudos, a terapeutas manuales o a fisioterapeutas. Primero deben resolver el problema anatómico, es decir, coser los ligamentos o reemplazarlos, unir un poco los tejidos. Esa es tarea de otros médicos. Pero si usted ha vivido su vida y desarrollado su dolor sin trauma grave, accidente u otra causa, lo más probable es que, primero, consulte médicos de medicina funcional para identificar y tratar alteraciones en su organismo. ¿Está dispuesto a tratar esto sin procedimientos invasivos ni intervenciones serias? Ante dolor no traumático, lo mejor es acudir primero a médicos de medicina funcional, quienes evaluarán y trabajarán con la función. Al menos con esta medicina es muy difícil causar daño y nunca hay consecuencias irreversibles, como a menudo vemos después de intervenciones quirúrgicas. Cuídense, les deseo que el funcionamiento de su organismo siempre esté en las mejores condiciones. Nos vemos, hasta luego a todos.